Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. ¿Qué onda, Nero? Me llamo Laura Méndez y lo que voy a contar lo traigo atorado desde hace meses. Nunca pensé que terminaría así, pero supongo que uno no ve venir ciertas cosas cuando se obsesiona. Yo tenía un pequeño local en el mercado, nada especial. Vendía ropa sencilla, cosas que apenas dejaban para sobrevivir. Siempre fui constante, trabajadora, pero jamás me alcanzaba para crecer. Aún así, trataba de convencerme de que estaba bien, de que no necesitaba más. Pero eso era mentira, y en el fondo lo sabía perfectamente, aunque me diera miedo admitirlo. Justo enfrente de mi local estaba el negocio de Verónica. Desde el primer día que llegó, todo en ella me molestó. Su forma de hablar, su seguridad, la manera en que la gente se acercaba como si fuera imán. Vendía prácticamente lo mismo que yo, pero siempre tenía clientela, siempre estaba llena. Sus productos se veían más finos, aunque juraría que venían del mismo proveedor. No entendía qué tenía ella que yo no. Al principio intenté ignorarlo, enfocarme en lo mío, pero cada venta que ella hacía se sentía como si me la arrebatara directamente. Con el tiempo, empecé a observarla más de lo normal. Me sabía sus horarios, cuándo llegaba, cuándo se iba, qué días le iba mejor. Notaba detalles pequeños, como la forma en que sonreía o cómo convencía a la gente sin esfuerzo. Intenté copiarla, hablar como ella, acomodar mi mercancía parecido, pero nada funcionaba. La diferencia seguía ahí, creciendo como una espina clavada. Mientras tanto, mis ventas bajaban y mis deudas subían. Cada noche me iba a casa con un nudo en el estómago y una rabia que ya no podía disimular. Había días en los que la odiaba tanto que ni siquiera podía mirarla. Me daba coraje verla tranquila, como si el mundo le debiera algo. Yo también trabajaba duro. Yo también me partía la espalda, pero nadie lo notaba. Empecé a pensar que la vida era injusta, que había algo más detrás de su éxito. No podía ser solo suerte. Algo tenía que haber. Esa idea se me metió en la cabeza y ya no salió. Empecé a buscar explicaciones en todos lados, incluso en lugares donde antes jamás me habría atrevido a mirar. Una tarde, una señora mayor se me acercó mientras yo acomodaba ropa que nadie compraba. No parecía interesada en nada, solo me observaba. Tenía una mirada rara, como si supiera algo de mí. Me dijo que a veces la gente no quiere trabajar por lo que desea, sino obtenerlo de otra forma. No entendí bien a qué se refería, pero sentí un escalofrío. Antes de irse, dejó caer una frase que no pude sacar de mi cabeza en días. Algo sobre ocupar el lugar de alguien más, no ganarlo. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en todo lo que había perdido y en lo que nunca tuve. Pensé en Verónica, en su vida, en su éxito, en lo fácil que parecía todo para ella. Y por primera vez, en lugar de preguntarme por qué ella lo tenía, me pregunté qué pasaría si ese lugar fuera mío. No como una idea lejana, sino como algo posible. Fue en ese momento cuando sentí que algo dentro de mí cambió, como si hubiera cruzado una línea invisible de la que ya no podría regresar. Los días siguientes fueron raros, como si todo estuviera ligeramente fuera de lugar. La frase de la señora no dejaba de dar vueltas en mi cabeza, repitiéndose en momentos inesperados, incluso mientras atendía a los pocos clientes que aún llegaban. Empecé a notar detalles que antes ignoraba, como pequeños gestos de Verónica que ahora me parecían ensayados, casi falsos. Me obsesioné con la idea de que su éxito no era natural. Algo tenía que estar sosteniéndolo, algo que yo también podía conseguir si encontraba la manera adecuada de hacerlo. Regresé al mercado buscando a la señora, pero no estaba.
Pregunté discretamente, pero nadie parecía recordarla. Eso me inquietó más de lo que esperaba. Sin embargo, unos días después la vi otra vez, parada cerca de los baños, como si me hubiera estado esperando. No sonrió ni saludó, solo me hizo una seña para acercarme. Sentí un impulso extraño de obedecerle. Me habló en voz baja, diciéndome que si realmente quería cambiar mi situación, debía estar dispuesta a hacer algo que no pudiera deshacerse después. No me explicó demasiado, solo mencionó que había formas de tomar el lugar de alguien más, pero que no eran limpias ni fáciles. Me dijo que el éxito de algunas personas no siempre les pertenece, que a veces es prestado, robado o arrebatado. Sus palabras me incomodaron, pero al mismo tiempo despertaron algo en mí, una mezcla de miedo y curiosidad que me hizo quedarme escuchando. Antes de irse, me dio indicaciones vagas sobre un ritual, algo que debía hacerse sola, en silencio, sin titubear ni arrepentirse en medio del proceso. Esa noche, mientras cerraba el local, me quedé observando a Verónica desde la distancia. Estaba contando dinero, tranquila, sonriendo como siempre. Sentí un nudo en la garganta, pero no era tristeza, era algo más oscuro. Pensé en todo lo que la señora me había dicho y, sin querer, empecé a imaginar cómo sería estar en su lugar, tener lo que ella tenía, vivir su vida. La idea dejó de parecerme absurda. Empezó a sentirse necesaria, casi urgente, como si fuera la única salida que me quedaba. Conseguí los objetos que la señora había mencionado, aunque algunos me costaron más trabajo de lo que esperaba. Todo era extraño, cosas que no tenían sentido juntas, pero que al mismo tiempo me daban una sensación de peso, de importancia. No le conté a nadie, ni siquiera insinué lo que estaba haciendo. Sabía que si lo decía en voz alta sonaría ridículo o incluso enfermo, pero en mi mente ya no había dudas. Sentía que estaba a punto de hacer algo decisivo, algo que cambiaría todo. La noche en que decidí hacerlo, mi casa se sentía diferente, más silenciosa de lo normal. Cerré bien las puertas, apagué las luces y me quedé sola en la oscuridad, siguiendo las instrucciones que apenas recordaba. Había una parte del ritual que me daba asco, que me hacía dudar, pero también era la más importante. La señora había sido clara. Si no lo hacía completo, no funcionaría. Me quedé inmóvil unos segundos, respirando hondo, sintiendo cómo el miedo se mezclaba con una determinación que ya no podía detener. No recuerdo exactamente en qué momento crucé el punto sin regreso, pero sí recuerdo la sensación. Fue como si algo dentro de mí se rompiera mientras terminaba esa parte del ritual que más me repugnaba. Sentí náuseas, un asco profundo que me hizo temblar, pero no me detuve. Había llegado demasiado lejos. Cuando por fin terminé, el silencio de la casa se volvió pesado, casi insoportable. No pasó nada de inmediato, y por un instante pensé que todo había sido una estupidez. Pero entonces empecé a sentir una presión en la cabeza, como si algo estuviera empujando desde adentro. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía fragmentos de cosas que no reconocía, imágenes rápidas, borrosas, como recuerdos ajenos. Me levanté varias veces, desorientada, sin saber bien dónde estaba. En el espejo del baño, mi reflejo se veía extraño, no diferente, pero sí distante, como si no me perteneciera del todo. Me acerqué para tocar mi cara y sentí un escalofrío al notar que mis movimientos tenían un ligero retraso, apenas perceptible, pero suficiente para hacerme dudar de lo que estaba viendo. Al día siguiente, fui al mercado como siempre, tratando de actuar normal. Pero desde que llegué, algo no estaba bien. Varias personas me saludaron con una familiaridad que no entendí. Usaban un tono distinto, como si me conocieran de otra manera. Una clienta incluso me pidió un producto que yo nunca había vendido, insistiendo en que siempre lo conseguía conmigo. Intenté corregirla, pero dudé. Por un segundo,
Tuve la sensación de que sí sabía de qué hablaba, como si ese recuerdo estuviera escondido en algún rincón de mi mente. Cuando vi a Verónica, sentí algo aún más perturbador. Estaba en su local, pero había algo en ella que no encajaba. Se movía con menos seguridad, como si estuviera incómoda en su propio espacio. Nuestros ojos se cruzaron y por un instante sentí un golpe en el pecho, una conexión rara, como si algo nos jalara a las dos al mismo tiempo. Me acerqué sin pensarlo, pero cuando estuve frente a ella, me invadió una sensación de vértigo. Era como si estuviera viéndome a mí misma desde afuera, pero en el cuerpo equivocado. Las cosas empeoraron con los días. Empecé a olvidar detalles básicos de mi vida, mientras recordaba cosas que no me pertenecían. Sabía nombres de clientes que nunca había tratado, conocía precios, proveedores, rutinas que no eran mías. Al mismo tiempo, mi propio pasado se volvía borroso, como si alguien lo estuviera borrando poco a poco. Intenté resistirme, repetir mi nombre, aferrarme a mis recuerdos, pero cada vez que lo hacía, sentía ese dolor en la cabeza, más fuerte, más insistente, como un castigo. Una tarde, mientras acomodaba mercancía, escuché a alguien decir «Verónica» detrás de mí. Respondí sin pensarlo. En cuanto lo hice, el mundo pareció inclinarse. Me llevé la mano a la cabeza, confundida, y en ese momento entendí algo que me heló la sangre. No estaba tomando su lugar como había imaginado. No era un intercambio limpio ni un ascenso. Era una mezcla, un desorden donde ambas estábamos perdiendo algo, y lo peor era que ya no tenía control sobre qué parte de mí se estaba quedando y cuál estaba desapareciendo. Después de ese momento, todo empezó a desmoronarse más rápido de lo que podía procesar. Ya no era solo confusión o lapsos de memoria, era una sensación constante de estar dividida. Había momentos en los que me reconocía, en los que sabía perfectamente quién era, pero duraban poco. De repente algo cambiaba y mis pensamientos se sentían ajenos, como si alguien más estuviera usando mi mente. Lo peor era que ya no podía distinguir qué partes eran mías y cuáles no. Mi propia voz interna sonaba diferente, más segura a veces, más fría, como si no me perteneciera completamente. Intenté dejar de ir al mercado pensando que alejarme de Verónica detendría lo que estaba pasando, pero no sirvió de nada. Incluso en mi casa, los cambios continuaban. Encontraba cosas movidas, ropa que no recordaba haber usado, mensajes en mi celular escritos con un tono que no reconocía como mío. Una mañana desperté y había dinero en mi bolsa que no supe de dónde salió. Sentí un vacío horrible en el estómago, porque en el fondo entendía lo que significaba. Ya no estaba presente todo el tiempo dentro de mi propio cuerpo. Decidí regresar al mercado para buscar a la señora, desesperada por encontrar una forma de revertir todo. Caminé por los pasillos preguntando, observando cada rostro, pero nadie parecía notar nada extraño. Cuando llegué al local de Verónica, me detuve en seco. Ella estaba ahí, pero no como antes. Se veía perdida, insegura, atendiendo mal a los clientes, equivocándose con el dinero. Por un instante sentí alivio, como si eso confirmara que algo de su vida ya me pertenecía. Pero esa sensación se convirtió en miedo cuando noté su mirada. Estaba igual de confundida que yo. Nos observamos en silencio y en ese momento entendí que ninguna de las dos estaba ganando. Su expresión reflejaba el mismo desgaste, el mismo terror que yo sentía. Era como ver mi propio estado desde afuera. Quise decir algo, pero las palabras no salieron. En su lugar, sentí un mareo intenso y tuve que apoyarme en el mostrador. Durante unos segundos, todo se volvió negro. Cuando reaccioné, estaba en su lugar, detrás de su mostrador, con clientes hablándome como si siempre hubiera estado ahí. Y lo peor fue que supe exactamente qué decirles. Con el paso de los días, dejé de luchar, no porque quisiera, sino porque ya no tenía con qué hacerlo.
Mi nombre empezó a sentirse lejano, como algo que pertenecía a otra vida. Cada vez que intentaba recordarlo, venía acompañado de un dolor insoportable. En cambio, el nombre de Verónica se volvió natural, automático. Sus recuerdos llenaban los espacios vacíos que los míos dejaban atrás. Su rutina, su forma de pensar, incluso su manera de moverse. Todo se volvió más cómodo que lo que alguna vez fui. Era más fácil dejarme llevar que seguir resistiendo algo que ya estaba perdido. La última vez que intenté aferrarme a quien era, me miré en un espejo dentro del local. Sabía que ese lugar ya no me pertenecía, pero tampoco el otro. Observé mi reflejo y por un instante creí ver dos expresiones superpuestas, como si ambas estuviéramos atrapadas en el mismo cuerpo, peleando por algo que ya no tenía dueño. Cerré los ojos con fuerza, intentando recordar mi nombre una vez más, pero no salió. Y en ese silencio entendí finalmente el precio real de lo que hice. No obtuve su vida, solo borré la mía. ¿Qué onda, Nero? Me llamo Sofía y lo que voy a contar me pasó mientras trabajaba limpiando un edificio viejo en el centro. No era un lugar bonito, ni siquiera agradable, pero el sueldo alcanzaba para lo básico y no había muchas opciones en ese momento. El edificio tenía varios pisos, aunque muchos ya no se usaban desde hacía años. A mí me tocaba limpiar oficinas activas durante el día, pero a veces me pedían quedarme más tarde para avanzar en zonas olvidadas. Nadie quería subir ahí arriba, y la verdad, después de lo que viví, entendí perfectamente por qué. Desde que empecé, me dijeron que evitara el último piso, que casi no tenía uso, y que solo se limpiaba una vez cada cierto tiempo. No lo decían como advertencia seria, más bien como flojera acumulada de quienes ya habían pasado por ahí. Aún así, cuando me tocó hacerlo por primera vez, sentí algo raro desde que abrí la puerta del elevador. El aire era más frío, como si el lugar estuviera desconectado del resto del edificio. No olía a humedad como esperaba, sino a algo más seco, como polvo antiguo que llevaba años sin moverse. Las luces funcionaban a medias. Algunos focos parpadeaban sin razón y otros simplemente no encendían. Caminé por el pasillo principal empujando mi carrito de limpieza, escuchando cómo las ruedas rechinaban sobre el piso. No había ventanas abiertas, pero se sentía una corriente ligera que me erizaba los brazos. Pensé que era sugestión, porque el lugar estaba demasiado callado, incluso para la hora. Eran como las 9 de la noche, pero parecía mucho más tarde, como si el tiempo también se hubiera quedado atrapado ahí arriba sin avanzar. Las oficinas estaban vacías, con muebles cubiertos por sábanas y papeles olvidados en escritorios. Había huellas de que alguien había pasado antes, pero no recientemente. Todo estaba en pausa, detenido. Me dediqué a limpiar sin pensar demasiado, tratando de terminar rápido para bajar cuanto antes. Mientras avanzaba, empecé a notar que el sonido de mis propios movimientos se escuchaba más fuerte de lo normal, como si las paredes lo devolvieran con un eco leve. Cada paso, cada golpe de la escoba, todo parecía quedarse flotando unos segundos más de lo natural. Cuando terminé con las oficinas, vi el letrero del baño al fondo del pasillo. Dudé en entrar, porque estaba completamente oscuro, pero era parte del trabajo. Empujé la puerta con el pie y busqué el interruptor con la mano. Tardé unos segundos en encontrarlo, y cuando por fin lo hice, la luz encendió con un parpadeo débil. El espejo estaba manchado, los lavabos tenían polvo, y las puertas de los cubículos estaban cerradas, aunque no recordaba haber visto a nadie subir conmigo a ese piso. No le di importancia en ese momento. Pensé que quizá alguien había pasado antes o que alguna puerta se había quedado así desde la última limpieza.
Dejé el carrito afuera y entré con mis cosas, cerrando la puerta detrás de mí sin pensar. Mientras llenaba una cubeta con agua, escuché un sonido muy leve, casi imperceptible, como si algo se moviera dentro de uno de los cubículos. Me quedé quieta, tratando de identificarlo mejor, pero el silencio volvió tan de golpe que me hizo dudar si realmente había escuchado algo, o si apenas estaba empezando. Me quedé unos segundos en silencio, con la mano todavía dentro de la cubeta, sintiendo cómo el agua fría me entumía los dedos. Traté de convencerme de que el sonido había sido algo normal, quizá una tubería vieja o el eco de otro piso. Aún así, no pude evitar voltear hacia las puertas de los cubículos. Todas seguían cerradas, alineadas como si nada hubiera pasado. Me acerqué un poco, despacio, sin hacer ruido, como si temiera llamar la atención de algo que no sabía si estaba ahí o no. Y entonces el foco volvió a parpadear. La luz titiló 2 veces antes de estabilizarse, pero en ese instante breve sentí que el baño se volvía más pequeño. No era una sensación física exacta, más bien algo en el ambiente, como si el aire se comprimiera. Solté la cubeta y di un paso hacia atrás, respirando más rápido de lo normal. Fue entonces cuando lo escuché claramente. Un sollozo. Era bajo, contenido, como el llanto de alguien que intenta no hacer ruido. Venía de uno de los cubículos del fondo. No era un sonido mecánico ni algo que pudiera confundirse fácilmente. Me acerqué un poco más, sintiendo cómo el corazón me latía en la garganta. Dudé en hablar, pero al final lo hice, preguntando si había alguien ahí. Nadie respondió. El llanto se detuvo por completo en cuanto dije algo, como si quien estuviera adentro no quisiera ser descubierto. Esperé unos segundos, pero el silencio que siguió fue peor que el sonido. Era un silencio pesado, incómodo, como si estuviera siendo observado desde muy cerca. Tragué saliva y di otro paso hacia los cubículos, tratando de no pensar demasiado. Intenté ver por debajo de las puertas, esperando encontrar unos pies, alguna señal de que había alguien ahí, pero no había nada, ni sombras, ni movimiento, ni reflejos. El espacio bajo cada puerta estaba completamente oscuro, como si del otro lado no hubiera luz en absoluto. Eso no tenía sentido, porque la luz del baño debería filtrarse aunque fuera un poco. Me agaché más, intentando asegurarme, pero lo único que vi fue esa oscuridad compacta que parecía tragarse todo lo demás. En ese momento, las luces se apagaron por completo. No hubo parpadeo previo, solo un corte seco que dejó todo en tinieblas. El silencio se volvió absoluto y por un instante no supe ni dónde estaba parada. Sentí el impulso de correr hacia la puerta, pero no me moví. Algo en mí me dijo que hacerlo sería peor. Fue entonces cuando el llanto regresó, mucho más cerca, mucho más claro. Ya no venía del fondo, ahora parecía estar a unos pasos de mí, como si alguien se hubiera movido sin hacer el menor ruido. Retrocedí lentamente, extendiendo las manos para no chocar con nada. Mi espalda tocó la pared fría junto a los lavabos y traté de ubicar la salida a ciegas. El llanto continuaba, intermitente, como si esa cosa respirara entre cada sollozo. Escuché un leve crujido, como una puerta de cubículo abriéndose, pero no escuché pasos. Nada que indicara que alguien caminaba. Solo ese sonido, seguido de otro, más cerca, como si algo avanzara sin tocar realmente el suelo. Fue ahí cuando entendí que lo que estaba en ese baño no había entrado por la puerta. El llanto ya no sonaba como algo distante ni contenido, ahora estaba justo frente a mí, aunque no podía ver absolutamente nada. Intenté moverme hacia un lado, pegando la espalda a la pared, pero cada pequeño paso hacía que ese sonido también se desplazara, manteniendo siempre la misma distancia. No había eco, no había variación. Era como si supiera exactamente dónde estaba yo en todo momento.
Empecé a respirar más rápido, sintiendo que el aire ya no alcanzaba, como si el baño se hubiera cerrado sobre mí sin dejar espacio suficiente para escapar. Extendí la mano buscando el borde del lavabo, tratando de orientarme, pero en lugar de tocar cerámica fría, sentí algo distinto. Era húmedo, tibio, y se movió apenas cuando lo rocé. Retiré la mano de inmediato, conteniendo un grito que se me atoró en la garganta. El llanto se cortó de golpe otra vez, dejando un silencio tan denso que me zumbaban los oídos. En ese instante entendí que no solo estaba cerca de mí, sino que estaba lo suficientemente cerca como para tocarme si quería. Intenté avanzar hacia donde recordaba que estaba la puerta, dando pasos torpes, chocando con algo que no debería estar ahí. No eran objetos, no eran paredes. Era como si el espacio hubiera cambiado de forma. Di un paso más y sentí una superficie frente a mí, lisa y fría, pero no reconocí qué era. Pasé la mano y encontré una división, como una puerta, pero no estaba en ese lugar antes. Empujé con fuerza, desesperada, pero no se abrió. Era como si cada salida hubiera sido reemplazada por algo que no llevaba a ninguna parte. Entonces escuché algo diferente. Ya no era llanto. Era una respiración irregular, entrecortada, demasiado cerca de mi cara. Sentí el aire tibio rozándome la mejilla, bajando lentamente hacia mi cuello. Me quedé completamente inmóvil, incapaz de reaccionar. No tenía sentido, no había pasos, no había cuerpo visible, pero esa presencia estaba ahí, inclinándose hacia mí, como si me estuviera examinando. El miedo ya no era solo una sensación, era algo físico, pesado, que me aplastaba el pecho y no me dejaba pensar con claridad. Sin darme cuenta, empecé a llorar también, en silencio al principio, luego con pequeños sonidos que no pude controlar. Fue como si algo en ese lugar provocara eso, como si el llanto fuera contagioso o necesario. La respiración frente a mí se volvió más intensa, como si respondiera a lo que estaba sintiendo. Intenté apartarme, pero mis piernas ya no reaccionaban bien. Sentía el suelo inestable, como si no fuera completamente sólido. Todo lo que conocía del lugar ya no coincidía con lo que estaba experimentando. De pronto, una de las luces parpadeó brevemente, apenas un destello, pero fue suficiente para ver algo que hasta ahora no puedo olvidar. Frente a mí, a unos centímetros, había una silueta encorvada, demasiado delgada, con el rostro inclinado hacia abajo. No distinguí rasgos claros, solo una forma oscura que no debería estar ahí. Y cuando la luz volvió a apagarse, sentí algo rozar mi brazo con lentitud, como si esa cosa finalmente hubiera decidido alcanzarme. El contacto fue leve, pero suficiente para romper lo poco que me quedaba de control. Sentí cómo esa cosa deslizaba algo parecido a una mano por mi brazo, fría en algunas partes y tibia en otras, como si no tuviera una forma fija. Me aparté con un movimiento brusco y tropecé contra algo que reconocí al instante, uno de los lavabos. Eso me dio una referencia, un punto real en medio de todo lo que no entendía. Sin pensarlo, empecé a avanzar pegada a la pared, ignorando el llanto que volvió a surgir detrás de mí, más desesperado. Mis manos encontraron el borde de la puerta principal del baño casi por accidente. No recordaba haber caminado tanto, pero ahí estaba. Empujé con todas mis fuerzas, esperando que tampoco se abriera, pero se dio de golpe. Salí tambaleándome al pasillo oscuro, cayendo de rodillas sobre el piso frío. Detrás de mí, el llanto se detuvo en seco otra vez, como si nunca hubiera existido. Me giré de inmediato, pero lo único que vi fue la entrada del baño completamente normal, en silencio, sin rastro de lo que acababa de pasar. Me quedé ahí varios segundos, tratando de recuperar el aliento, sin atreverme a levantarme. El pasillo seguía igual que antes, vacío, polvoso, con las luces fallando en algunos tramos. Nada indicaba que algo estuviera mal, pero yo sabía que sí lo estaba. Cuando por fin reuní fuerzas, me levanté
y caminé directo al elevador, sin recoger mis cosas, sin mirar atrás. Sentía que si me detenía, aunque fuera un segundo, algo iba a salir de ese baño y me iba a seguir. El elevador tardó más de lo normal en llegar. Cada segundo que pasaba se sentía eterno. Miraba constantemente hacia el fondo del pasillo, esperando ver alguna sombra moverse, alguna señal de que no estaba sola, pero no había nada. Cuando las puertas por fin se abrieron, entré de inmediato y presioné el botón de la planta baja varias veces, aunque no era necesario. Durante el descenso, las luces dentro del elevador parpadearon una vez, y por un instante juré escuchar ese mismo sollozo, muy leve, como si viniera desde arriba. Al día siguiente no regresé a trabajar. Inventé cualquier excusa, pero sabía que no podía volver a ese lugar. Días después, otra compañera me contó que el último piso había sido cerrado definitivamente, sin explicación clara. Nadie quiso dar detalles, solo dijeron que ya no era seguro subir. No pregunté más. Tampoco conté todo lo que viví, porque ni yo misma podía acomodarlo en palabras, sin sentir que algo me escuchaba al recordarlo. Lo único que sí supe después, por alguien que llevaba más tiempo en el edificio, fue que años atrás encontraron a una mujer en ese mismo baño, encerrada en uno de los cubículos, llorando sin parar, completamente sola. Decían que había estado ahí durante horas, sin que nadie la escuchara, hasta que fue demasiado tarde. Desde entonces evitaban ese piso, aunque nunca lo admitieran abiertamente. Yo no sé exactamente qué fue lo que me tocó esa noche, pero estoy segura de algo. No estaba buscando salir, estaba buscando que alguien se quedara con ella. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. ¿Qué onda, Nero? Me llamo Luis y lo que voy a contar me pasó hace unos meses mientras trabajaba en el turno nocturno de un hospital público. Llevo años como enfermero y aunque uno se acostumbra a ver cosas duras, hay detalles que se quedan pegados en la cabeza. El turno de noche siempre tiene otro ritmo, más silencioso, más pesado, como si el tiempo avanzara más lento entre los pasillos. Esa madrugada en particular no parecía diferente, pero había una sensación rara en el ambiente que no supe explicar en ese momento. El área donde me tocaba trabajar era la de hospitalización general, con pacientes de todo tipo, la mayoría en recuperación o bajo observación. A esas horas, entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana, casi nadie se movía, salvo por los monitores o algún que otro paciente inquieto. Las luces permanecían tenues y el sonido constante de las máquinas terminaba volviéndose parte del fondo. Yo hacía mis rondas con normalidad, revisando signos vitales, ajustando sueros, anotando cambios en las hojas clínicas, intentando mantenerme despierto con café frío y conversaciones breves con otros compañeros. Había varios pacientes que nunca recibían visitas, algo común en ese hospital. Algunos eran personas en situación complicada, otros simplemente estaban solos en la vida. Uno de ellos, en particular, me llamó la atención desde el principio. Estaba en una habitación al fondo del pasillo, aislado no por protocolo, sino por falta de espacio en otras áreas. Su expediente indicaba un estado delicado, con pocas probabilidades de mejora. Era de esos casos que uno revisa por rutina, sin esperar cambios positivos, solo cuidando que no empeore demasiado durante la noche. Ese paciente casi no hablaba, y cuando lo hacía, era apenas un susurro. Su mirada siempre estaba fija en algún punto que no coincidía con nada dentro de la habitación. Durante los primeros días, su estado se mantuvo estable, sin avances ni retrocesos importantes.
Yo seguía el protocolo, revisando su presión, temperatura, administrando medicamentos según indicaciones. Nada fuera de lo común. Sin embargo, había algo en ese cuarto que me incomodaba un poco, aunque nunca encontré una razón concreta. Tal vez era el silencio más pesado que en otros lados, o la forma en que la luz parecía no alcanzar bien las esquinas. Recuerdo que una noche, mientras revisaba su expediente en la estación de enfermería, noté una anotación extraña hecha por el turno anterior. Decía que el paciente había tenido una ligera mejoría en sus signos, algo que no cuadraba con su diagnóstico inicial. Pensé que tal vez era un error o una fluctuación momentánea. No era la primera vez que pasaba algo así. Aún así, decidí prestarle un poco más de atención durante mi turno, solo para asegurarme de que todo estuviera en orden y no se tratara de una lectura incorrecta. Cuando entré a su habitación esa noche, todo parecía normal. El paciente estaba acostado, respirando con dificultad como siempre. Pero hubo un detalle que me hizo detenerme unos segundos más de lo habitual. La cama estaba perfectamente tendida, demasiado bien para alguien en su estado. Las sábanas estaban estiradas sin una sola arruga, como si alguien las hubiera acomodado con cuidado justo antes de que yo entrara. En ese momento no le di demasiada importancia, pero algo dentro de mí se quedó inquieto, como si hubiera pasado por alto algo que no debía ignorar. Durante los siguientes turnos empecé a fijarme más en esa habitación. No era algo consciente al principio, pero cada vez que pasaba por ese pasillo, sentía la necesidad de asomarme, aunque no fuera necesario. Lo extraño era que el paciente comenzó a mostrar mejoras pequeñas, pero constantes. Su respiración se volvió más estable. Sus signos vitales dejaron de fluctuar tanto, y en un par de ocasiones incluso abrió los ojos con mayor claridad. Los médicos lo notaron también, aunque lo atribuyeron a una respuesta tardía al tratamiento. Nadie parecía cuestionarlo demasiado, pero a mí no me cuadraba del todo. Lo que sí empezó a inquietarme fue otro detalle que se repitió varias noches seguidas. Cada vez que iniciaba mi turno, encontraba la cama del paciente impecable, como si alguien hubiera pasado tiempo acomodando las sábanas con cuidado, y eso no coincidía con el estado en el que lo dejaba el turno anterior. Yo mismo había visto cómo terminaba, con arrugas, con la cobija mal puesta, algo completamente normal. Pero al regresar horas después, todo estaba perfecto otra vez. Pregunté discretamente a una compañera si alguien entraba antes del turno nocturno a hacer ese tipo de arreglos, pero me dijo que no. Una madrugada decidí llegar un poco antes de mi hora habitual, cerca de las 11 de la noche, para ver si podía notar algo fuera de lugar. El pasillo estaba igual de silencioso, con ese eco ligero que producen los hospitales cuando todo está en calma. Revisé la habitación antes de empezar oficialmente mi turno, y la cama estaba desordenada, tal como esperaba. El paciente seguía en su estado habitual, sin cambios visibles en ese momento. Eso me tranquilizó un poco, porque confirmaba que al menos no estaba imaginando cosas sobre cómo se veía la cama antes. Esa noche me mantuve más atento de lo normal. Hacía mis rondas, pero regresaba constantemente a revisar esa habitación. Nada parecía fuera de lo común durante las primeras horas. El paciente dormía la mayor parte del tiempo, con pequeños movimientos involuntarios. Los monitores marcaban valores estables, incluso mejores que los días anteriores. A pesar de eso, el ambiente dentro del cuarto seguía sintiéndose pesado, como si hubiera una presencia silenciosa ocupando el mismo espacio. Algo difícil de explicar, pero imposible de ignorar cuando uno permanecía ahí más de unos minutos. Cerca de las 2 de la mañana, volví a entrar para revisar el suero y tomar signos. Todo estaba en orden. La cama en ese momento todavía tenía las arrugas normales del uso. Me quedé unos segundos más observando, tratando de memorizar cada detalle. La posición de las sábanas,
la forma en que caía la cobija, incluso la inclinación de la almohada. No quería dejar espacio para dudas después. Antes de salir, apagué parcialmente la luz, dejando solo la iluminación tenue que se usa durante la noche, y cerré la puerta con cuidado. Fue entonces cuando tomé una decisión que ahora me cuesta trabajo explicar. En lugar de seguir con mi rutina, decidí quedarme dentro de la habitación, en silencio, ocupando una silla en la esquina donde apenas se percibía mi presencia. No encendí ninguna luz adicional, ni hice ruido. Solo me quedé ahí, observando, esperando. No sabía exactamente qué esperaba ver, pero tenía la sensación de que si había algo ocurriendo, esa noche iba a pasar. El reloj marcaba el paso lento del tiempo, y cada minuto que pasaba hacía que el silencio se volviera más denso. El tiempo avanzaba lento, casi pesado, como si cada segundo tuviera más peso que el anterior. Miré el reloj varias veces hasta que marcó las 3 en punto de la mañana. Justo en ese momento, algo cambió en el ambiente de la habitación. No fue un sonido fuerte ni un movimiento evidente, sino una sensación clara de que ya no estaba solo. El aire se volvió más frío y sentí un escalofrío que me recorrió desde la espalda hasta los brazos. Me quedé completamente quieto, conteniendo la respiración, con la vista fija en la puerta. La manija de la puerta se movió apenas, de forma lenta, casi cuidadosa. No hubo golpe ni chirrido, solo un pequeño clic que resonó más de lo normal en el silencio. La puerta se abrió unos centímetros, lo suficiente para que algo o alguien pudiera entrar. Desde donde estaba, no tenía un ángulo claro para ver quién o qué cruzaba el umbral. Solo distinguí una silueta oscura, baja, como si se moviera con el cuerpo inclinado. No escuché pasos normales, sino un roce suave, como tela arrastrándose contra el piso. Mi primer impulso fue pensar que era algún familiar que había entrado sin autorización, pero eso no tenía sentido. A esa hora el acceso estaba controlado y además nadie pasaba por ese pasillo sin que yo lo notara. Intenté enfocar la vista, pero la iluminación tenue hacía imposible distinguir rasgos claros. Lo único evidente era que esa presencia se dirigía directamente hacia la cama. Sentí como el corazón me latía con fuerza en el pecho, pero no pude moverme, como si cualquier movimiento fuera a interrumpir algo que no debía ser interrumpido. Entonces empezó el sonido. Era el mismo que uno hace al acomodar sábanas con cuidado, estirándolas, alisando las arrugas con las manos. Un movimiento metódico, casi paciente. Escuché claramente cómo levantaba ligeramente la cobija y la volvía a colocar. El colchón crujió apenas, como cuando alguien se apoya para ajustar la ropa de cama, pero había algo que no encajaba. Mi vista seguía fija en la silueta, tratando de entender la escena, cuando poco a poco noté un detalle que me heló completamente. La figura estaba del lado de la cama donde, en ese momento, no había nadie. El paciente no estaba ahí. Giré apenas la cabeza y lo vi. Estaba del otro lado, pegado al borde, con el cuerpo encogido y los ojos abiertos, completamente despierto. No se movía, pero su mirada estaba fija en eso que acomodaba las sábanas. No había expresión en su rostro, solo una tensión extraña, como si ya hubiera visto eso antes, como si supiera exactamente lo que estaba pasando y no pudiera hacer nada al respecto. Quise levantarme, intervenir, encender la luz, hacer algo que rompiera esa escena absurda, pero mi cuerpo no respondió. El sonido de las sábanas continuó unos segundos más, hasta que finalmente se detuvo. La silueta permaneció inmóvil por un instante, como si revisara su trabajo. Luego, sin hacer ruido, comenzó a retirarse hacia la puerta. No volteó, no hizo ningún gesto. Simplemente se deslizó fuera del cuarto, dejando la puerta entreabierta exactamente como estaba antes. Y yo me quedé ahí, sin entender cómo algo así podía haber pasado frente a mí. Tardé varios segundos en poder moverme después de que la puerta quedó entreabierta. El silencio
regresó de golpe, pero ya no era el mismo. Era más pesado, más incómodo, como si algo se hubiera quedado dentro del cuarto, incluso después de que esa presencia se fue. Me levanté con cuidado, sintiendo las piernas débiles, y me acerqué primero al paciente. Seguía en la misma posición, con los ojos abiertos, respirando rápido pero sin hacer ruido. Revisé sus signos casi por reflejo, tratando de aferrarme a algo lógico, algo que pudiera explicarme lo que acababa de ver. Cuando finalmente reuní valor para voltear hacia la cama, lo primero que noté fue que estaba perfectamente tendida otra vez. Las sábanas estaban lisas, alineadas con una precisión que no era normal ni siquiera para el personal más meticuloso. No había arrugas, no había marcas de uso, nada. Era como si nadie se hubiera acostado ahí en horas. Me acerqué más, pasando la mano sobre la superficie, esperando sentir alguna irregularidad, pero no había nada. Todo estaba frío, inmóvil, como si esa parte de la cama hubiera sido ignorada por completo por el paciente. Miré de nuevo al hombre, y fue entonces cuando noté algo diferente en él. Su expresión ya no era la misma. La tensión seguía ahí, pero había algo más, algo parecido al alivio, como si, de alguna forma, ese acto extraño que acababa de presenciar fuera necesario para él. Intenté hablarle, preguntarle si estaba bien, si había visto lo mismo que yo, pero no respondió. Solo mantuvo la mirada fija hacia el lado de la cama que había sido acomodado, sin parpadear, como si esperara que algo más ocurriera. Esa noche no volví a sentarme. Me quedé dentro de la habitación hasta que empezó a aclarar, sin quitarle la vista ni al paciente ni a la puerta. Nadie más entró, nadie pasó por el pasillo. Todo siguió como si nada hubiera ocurrido. Cuando terminó mi turno, hice el reporte sin mencionar lo que vi. Sabía que no tenía sentido escribir algo así en un expediente clínico. Solo anoté que el paciente había pasado la noche estable, pero antes de irme, volví a observar la cama una última vez, tratando de convencerme de que había alguna explicación lógica. Días después, el paciente fue dado de alta de forma inesperada. Su recuperación fue rápida, demasiado para lo que indicaban sus estudios iniciales. Nadie cuestionó demasiado el resultado, porque al final era algo positivo. Yo evité volver a ese turno durante un tiempo, cambiando horarios cuando podía. Sin embargo, la curiosidad me ganó semanas después y revisé el historial de la habitación. Descubrí que antes de ese paciente hubo otro que ocupó esa misma cama, alguien que pasó meses ahí sin recibir visitas, hasta que falleció durante la madrugada. Lo que me dejó helado fue un detalle en su registro. Una nota breve de una enfermera mencionaba que, durante varias noches, encontraba la cama siempre bien acomodada, incluso cuando el paciente ya no podía moverse por sí mismo. Nadie le dio importancia en su momento. Cerré el archivo y no volví a preguntar. Desde entonces, cada vez que paso por ese pasillo en turno nocturno, evito mirar directamente dentro de esa habitación, porque entendí algo que no puedo comprobar, pero que tampoco puedo ignorar. Hay cuidados que no vienen de los vivos y aún así nunca se detienen. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.